creo que lo vamos a alcanzar a ver bastante bien. Y bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a hablar del tema de lesiones elementales de la piel. Y bueno, en este tema precisamente vamos a conocer el nombre y cómo identificar cada una de ellas. Vamos a ver las diferentes características y que pues son las que se utilizan precisamente para que nosotros podamos identificarlas en todas las dermatosis. Y lo primero que tenemos que saber es que tenemos lesiones que son primarias y lesiones secundarias. Todas las lesiones primarias son aquellas que van a iniciar sobre una piel sana, sobre una piel que no tiene ningún tipo de lesión y sobre esa piel sana aparecen. ¿Como cuál? Un ejemplo muy sencillo, tenemos la piel sana, normal, viene un insecto y genera una picadura y nos genera una roncha, un agón o algún tipo de lesión que pueda ser incluso por huella de rascado. Entonces esa sería una lesión primaria, una lesión que apareció sobre la piel que estaba sana. Y tenemos las lesiones secundarias, que son aquellas que van a aparecer sobre una piel que ya está lesionada. Por ejemplo, el que acabamos de mencionar, si viene un insecto, nos genera una picadura en la piel y ya tenemos la lesión primaria. Después, esa picadura o esa roncha que nos generó, nosotros la rascamos, generamos un traumatismo y podemos incluso transmitir por mecanismo de arrastre bacterias al sitio y generar una infección. Entonces, ahora tendríamos una lesión secundaria. Ok, vamos a ver que en dermatología es muy, muy importante que aprendamos a conocer este tipo de lesiones precisamente porque son las que nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico. Es muy importante lo que el paciente nos dice, pero principalmente vamos a basarnos más en lo que observamos. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que cuando nosotros le preguntamos a uno de los pacientes si el tipo de lesión por el cual está acudiendo con nosotros le genera algún tipo de dolor o algún tipo de prurito, pues va a variar de paciente a paciente. Y les doy el ejemplo más sencillo. Todos en algún momento en la vida hemos tenido alguna lesión causada por acné. Entonces, puede ser que yo les pregunte ahorita a todos ustedes si cuando les brotó ese tipo de erupción, a ustedes les generó prurito. Si tenían comezón en el área, muy probablemente la mayoría puedan decirme sí, a mí me generaba prurito, pero también podemos encontrar que entre nosotros mismos puede haber alguien que diga, a mí no me causa prurito, a mí lo que me genera es incomodidad, a mí me duele, a mí me molesta, si la toco me lastima, pero no me da comezón o no siento prurito en la zona. Entonces eso hace precisamente que pues, como siempre hemos visto, un síntoma pues es subjetivo. Por eso es que nosotros vamos a basarnos más en lo que vemos, en los signos. Y bueno, vamos a ver que aparte de tener lesiones primarias y secundarias, pues también entra dentro de la clasificación otras lesiones. Y ahorita las vamos a ver. Dentro de la clasificación que vamos a encontrar ahorita, nos vamos a dar cuenta que tenemos lesiones que son palpables y lesiones que no son palpables, es decir, lesiones que son planas. Y vamos a ver aquí en esta imagen la gran variedad de lesiones que podemos encontrar y que son las que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar con las lesiones primarias que no son palpables. Efectivamente, como su nombre lo dice, son aquellas lesiones que si nosotros tocamos la piel, pues no nos da ninguna elevación que nosotros podamos tocar. Sin embargo, las podemos observar. Y las más comunes que vamos a encontrar son la mácula y la mancha. ¿Cómo voy a identificar una y otra? Pues me voy a basar principalmente en el tamaño. Si hablamos de una mácula, es aquella que mida menos de 1 centímetro y una mancha es aquella que va a medir más de 1 centímetro, ¿sí? Ambas son no palpables, pero la diferencia va a estar en el tamaño. Dentro de estas lesiones vamos a ver que van a variar
en cuanto al nombre, dependiendo de cuál es el origen. Por ejemplo, podemos tener una mancha o mácula, como ya bien dijimos, dependiendo de cuánto mida, pero de origen vascular. En el caso de las manchas vasculares, generalmente vamos a hablar de lo que se conoce como eritema. ¿Y el eritema qué es? Es una lesión que es no palpable, que tiende a ser generalmente de tono rojizo. Y esta es debido a la congestión de vasos sanguíneos en la porción de la dermis. Vamos a ver que también el eritema se puede presentar, así como vemos en esta imagen, a nivel cutáneo, pero hay ocasiones en que se puede llegar a presentar a nivel de las mucosas. Si se llega a presentar, por ejemplo, a nivel de la mucosa oral, ya no sería un eritema, sino se le conocería como un enantema. Y si vemos que está en la piel, le vamos a llamar a esta mancha o este eritema exantema. Esa sería una diferencia muy importante que tenemos que recordar, la diferencia en cuanto a estos nombres. Dentro de estas lesiones vamos a encontrar también aquellas que son de menor tamaño. Vamos a hablar en este caso de lo que son las petequias. Y las petequias también son manchas de tipo vascular, también tienden a ser de un color rojizo, también son por una extravasación, pero estas se van a encontrar a nivel superficial y vamos a ver que lo que las va a distinguir es el tamaño también. Aquí en este caso estamos hablando de menos de 2 milímetros y vamos a ver que generalmente vamos a encontrarla como un puntilleo, como podemos ver aquí en esta imagen, y vamos a ver puntilleo rojizo. Puede ser que lo encontremos localizado en una zona o puede ser que lo lleguemos a encontrar diseminado. Sin embargo, el nombre que le vamos a dar va a depender precisamente de cómo nosotros lo estamos observando y del tamaño. De las situaciones que nos pueden ocasionar la presencia de petequias, pues sabemos bien que el esfuerzo físico, por ejemplo, aquellos que llegan a cargar peso, al momento de hacer ese esfuerzo tan intenso, muchas de las veces presentan petequias. Pero, por ejemplo, en las patologías como en el dengue, también sabemos que se pueden llegar a presentar. ¿Ok? Denme un segundo. Voy a mover la barra porque me está estorbando. Ok. Dentro de las manchas vasculares también vamos a encontrar aquellas que van a distinguirse por el cambio de coloración. En este caso ya estamos cambiando de un tono rojizo hacia un tono violáceo. En este tipo de manchas generalmente las vamos a ver con ese tono, como decimos, violeta, morado, es un tono oscuro y de ahí el nombre. Por eso este tipo de manchas se llaman manchas purpúricas y sabemos que generalmente las vamos a encontrar mayor de 2 milímetros el tamaño. ¿Okay? En este caso también vamos a ver que es por una extravasación de eritrocitos en la dermis. Sin embargo, vamos a ver que el color, a pesar de que está siendo por la misma extravasación, va a cambiar. ¿Por qué? Porque las causas que van a originar las manchas purpúricas no van a ser las mismas que en el caso de las petequias. Generalmente una mancha purpúrica las podemos llegar a encontrar en otro tipo de dermatosis, generalmente de origen autoinmune o en las vasculitis. También vamos a encontrar dentro de esas lesiones que son no palpables las manchas hipercrómicas. Vamos a ver que en el caso de estas, seguimos ante lesiones que son planas. Si nosotros observamos, por ejemplo, aquí en esta imagen, veremos la diferencia de coloración entre una zona de piel sana y una mancha que se encuentra hiperpigmentada. Vamos a ver que en este caso la coloración va a variar
dependiendo de los factores genéticos. Es decir, recordemos que los diferentes tonos de piel pues varían de acuerdo a la cantidad de melanina que producimos. En el caso de las manchas que son hipocrómicas, vamos a ver cómo también se va a ver de una forma muy marcada el cambio de coloración. Sin embargo, nosotros tenemos que observar claramente la piel y vamos a ver que en el caso de una mancha que es hipocrómica, vemos como la piel que tiene la coloración normal pasa como si se fuese desvaneciendo de ese tono normal o ligeramente más oscuro hacia un tono más claro. Es como una transición suave en cuanto al cambio de coloración. A diferencia que, por ejemplo, en una mancha que es de tipo acrómico, vamos a ver claramente la diferencia de tonalidad y si nosotros observamos de cerca con un dermatoscopio, podremos ver la unión que hay entre la piel que se encuentra, digamos, sana y la zona donde se encuentra la zona acrómica y vamos a ver cómo el cambio es muy brusco, es decir, no se va desvaneciendo como en el caso de la hipocrómica. También dentro de las manchas vamos a ver que tenemos aquellas que son de origen artificial. Estas van a estar dadas por pigmentos pues que no son originales de ese sitio. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de aquellas manchas que se generan, por ejemplo, por la manipulación de tintes, como en el caso de los tintes que son para cabello, aquellas en las que pues no utilizaron guantes y bueno, el pigmento logró adherirse a las capas más superficiales de la piel y por eso es que con el lavado de manos no se desvanece. En el caso de la ictericia, vamos a ver que también es un color que no es habitual, generalmente no vamos a tener este depósito de pigmento y bueno, en el caso de la ictericia, pues la piel va a tender a tomar esa coloración ligeramente amarillenta. Y podemos observarlo en las mucosas también. En el caso de los tatuajes, por ejemplo, los tatuajes que son de henna, también van a tender a permanecer un tiempo mientras pues logran descamarse las capas más superficiales de la piel y bueno, estos entran también dentro de las manchas artificiales y es importante conocerlas porque muchas de las veces podemos llegar a tener en la consulta algún paciente que llegue con nosotros y que no recuerde quizás que manipuló algún producto químico que le generó el tipo de mancha y que acuda con nosotros preocupado porque acaban de surgirle manchas. Entonces nosotros tenemos que investigar en qué trabaja, qué hace, si en días recientes tuvo contacto con algún tinte, con algún cemento, con algún detergente o algo que pudiera haber sido la causa de este tipo de mancha. Dentro de las mismas lesiones primarias, vamos a ver ahora las lesiones que son palpables. Las palpables son todas aquellas que pues nosotros vamos a tocar la superficie y nos van a marcar una elevación sobre la piel. Las más comunes que vamos a observar son la pápula y el nódulo. Y vamos a ver que nuevamente lo más importante para poderlas diferenciar va a ser el tamaño. Una pápula generalmente va a medir menos de 1 centímetro y un nódulo va a medir más de 1 centímetro. Vamos a ver que generalmente lo que son las pápulas, estas lesiones que son elevadas, tienden a ser unas lesiones que son causadas por infiltración de linfocitos y células inflamatorias que generalmente se encuentran ya sea en la dermis o en la unión dermoepidérmica. En este caso, este tipo de inflamación no llega a dañar el estrato basal de la dermis, por lo tanto, cuando se pasa este proceso inflamatorio, no deja cicatriz. En el caso del nódulo, vamos a ver que este también va a ser un infiltrado,
pero en este caso vamos a ver que afecta capas más profundas. En este caso puede afectar desde lo que es epidermis, dermis e incluso llegar al tejido celular subcutáneo. Y vamos a ver que en este caso generalmente tienden a ser firmes, tienden a ser duros, o sea, la palpación, y tienden a ser bien limitados. Puede llegar a ser que en este tipo de casos pueda dejar cicatriz. ¿Cómo vamos a saber si esa cicatriz la pudo haber dejado una pápula o un nódulo? Bueno, sabemos que la pápula generalmente no nos va a dañar esta zona, que es la zona basal de la epidermis o de la unión dermoepidérmica, y sabemos que en esta zona generalmente pues tenemos lo que es abundancia de células madre que nos ayudan a la regeneración. Entonces, si nosotros tenemos daño a nivel de esta unión dermoepidérmica, específicamente donde se encuentran las células madre, pues evidentemente al haber una resolución de la lesión nos va a dejar atrofia o cicatriz. Otra de las lesiones pues es la que conocemos como goma. Vamos a ver que el goma va a pasar por diferentes etapas. Vamos a ver que inicia como una lesión palpable, en este caso inicia como lo que es un nódulo que posteriormente se va a ulcerar. Una vez que se ulcera, pues va a dejar la zona excavada, va a mostrar precisamente como aquí vemos en esta imagen, bordes que están indurados, la zona ulcerada que está en proceso de cicatrización. Sin embargo, como estamos viendo que se genera una úlcera y que estamos hablando de un nódulo, decimos que afecta capas profundas, puede afectar incluso, como dijimos también, hacia lo que es el tejido celular subcutáneo. Si esto llega a ocurrir, vamos a ver que evidentemente vamos a tener daño de la unión dermoepidérmica y este daño es lo que nos va a generar que al final nos deje una cicatriz atrófica. En este caso, lo que es un goma tiende a ser de evolución crónica, es decir, de larga evolución. También tenemos lo que son las nudosidades. En este caso, si nosotros vemos la imagen, vamos a ver que puede llegarse a ver la piel con un aspecto solamente como si tuviera la presencia de máculas o de manchas, que al parecer pues no se ven elevaciones, se ve como si estuviera completamente lisa. Sin embargo, si vemos aquí en el esquema que se encuentra a la izquierda, vamos a ver que estos son generalmente a nivel profundo, empiezan a afectar ya lo que es el tejido celular subcutáneo. Este proceso lo que va a generar es que ya esté en contacto íntimo con tejido nervioso, por lo tanto son lesiones que son muy dolorosas. A pesar de que a simple vista no se ven, esta elevación que se encuentra a un nivel profundo, si nosotros tocamos la piel, vamos a ver que al palparla vamos a poder sentir cómo, digamos, pasa o cómo brinca la zona donde se encuentran las nudosidades. En este caso, no deja huella. ¿Por qué? Porque la lesión se encuentra a un nivel profundo, pero no me está afectando las capas más superficiales donde se encuentra la unión dermoepidérmica. Otra de las lesiones, que esta es una de las más comunes, es lo que son las ronchas o abones. Y vamos a ver que en este caso va a ser una lesión palpable que tiende a ser formada por lo que es la degranulación de los mastocitos. Generalmente vamos a ver que este tipo de lesiones ocurren también en aquellos pacientes que presentan dermografismo o en el caso de la urticaria. Esas elevaciones que nosotros vemos son elevaciones que generalmente van a tener la misma coloración de la piel o tienden a ser un tanto rosas. A veces un poquito rojo, pero generalmente es color piel o rosa. Y vamos a ver que si nosotros observamos la zona donde se encuentran los abones, va a tener un aspecto de piel de naranja.
y tienen la característica muy particular de que así como aparecen de rápido, así desaparecen y no dejan huella. Otra de las que también tenemos que conocer son las vesículas y las ampollas. Vamos a ver que en ambas lesiones, pues son lesiones que son elevadas y vamos a ver que tienen contenido líquido. La diferencia nuevamente la hace el tamaño. Vamos a ver que una vesícula mide menos de medio centímetro y una ampolla es aquella que mide más de medio centímetro. En el caso de lo que son las vesículas, como dijimos, miden menos de medio centímetro y vamos a ver que en estos casos las podemos encontrar más frecuentemente en forma agrupada, por ejemplo, en el herpes simple. Podemos ver que en el caso de que las encontremos de forma aislada, pudieran llegarse a confundir, por ejemplo, en el caso de un molusco contagioso, que tienden a veces a ser lesiones únicas y que ya vamos a ver más adelante. También pueden llegarse a confundir con las lesiones que encontramos en la foliculitis. La diferencia va a ser que en una foliculitis, pues la vesícula no va a tener contenido líquido o seroso, sino que va a ser un contenido purulento. En cambio, la vesícula, como lo acabamos de comentar, siempre es líquido. En el caso de una ampolla, seguimos con el mismo tipo de contenido, es un contenido líquido, generalmente, como dijimos, mide más de medio centímetro y puede llegar a variar, ¿verdad? Dependiendo de cuál ha sido la causa, si ha sido por una quemadura, por una abrasión o propiamente por una dermatosis, como en el caso del pénfigo vulgar. Vamos a ver que hay ampollas que también pueden llegar a ser mucho más profundas y lo que nosotros vamos a observar va a ser precisamente lo que estamos viendo, propiamente la lesión. Sin embargo, tenemos que conocer que no todas las ampollas que nosotros estamos observando en el exterior se encuentran solamente a nivel de la dermis. Por ejemplo, me voy a regresar aquí una. En el pénfigo vulgar vamos a ver cómo solamente está afectando lo que es la epidermis. Y en el caso del pénfigo ampolloso, nos sigue presentando a simple vista la presencia de ampollas, pero ya no solamente estamos con la lesión a nivel de la epidermis, sino que ya está afectando muchas de las veces más profundo hacia lo que es la dermis. En el caso de las pústulas, vamos a continuar viendo que son lesiones elevadas, que como bien les comentaba, puede ser que al inicio, si no las observamos bien, pensemos que es una vesícula porque pues son elevadas, tienen un contenido aparentemente líquido, pero si lo observamos bien, vamos a ver que este contenido líquido nos habla de la presencia de un líquido que es purulento. Si ya el contenido es purulento, entonces es una pústula. El más común que vamos a encontrar son las pústulas que se presentan en las foliculitis y la característica principal, aparte del contenido purulento, es que van a tener la presencia de un pelo central. Generalmente estos aparecen donde se encuentra la salida del folículo piloso. Un absceso continúa siendo también una lesión que es elevada, es palpable y generalmente se va a acompañar de una zona de eritema y lo que siempre hemos visto en aquellas lesiones infecciosas, que hay dolor, calor, rubor. En este caso, vamos a ver que generalmente los abscesos nos van a afectar las diferentes capas de la piel, desde lo que es epidermis, unión dermoepidérmica, la dermis e incluso pueden llegar mucho más profundo hasta el tejido celular subcutáneo. Generalmente un absceso no pasa de aquí. Vamos a ver que esto pues tiene todas las características de una infección
y como les dije, la principal manifestación es dolor, calor, rubor. Dependiendo de la etapa en la que se encuentre el paciente cuando acuda a la consulta, es como nosotros lo vamos a encontrar. Puede ser que lo encontremos el absceso completamente cerrado, es decir, solo vemos como en esta imagen, quizás un pequeño orificio que pareciera ser la comunicación hacia el interior del absceso, o puede ser que propiamente se encuentre abierto y que ya esté drenando. Pero generalmente un absceso, la mayoría de las veces nosotros tenemos que drenarlo de forma quirúrgica. Tenemos que infiltrar el área, generar un pequeño corte para poderlo drenar. Y bueno, un absceso siempre es muy doloroso. Otra de las lesiones elevadas es el quiste. El quiste también lo vamos a poder nosotros palpar sobre la superficie de la piel. De forma externa podemos encontrarlo generalmente cerca de esta zona, cerca de la zona de la muñeca. Puede ser una elevación en la piel que nosotros podemos palpar. Generalmente tienden a ser móviles entre los planos. Ustedes la tocan y la pueden presionar y se va a recorrer de lado a lado y generalmente no causa dolor. La mayoría de las veces los quistes más que nada se atienden o se ven porque le genera al paciente mucha incomodidad en cuanto a la estética. No les gusta cómo se ve y pues más que nada les preocupa ese aspecto y esa es la razón por la que generalmente acuden con nosotros. Ok, en las lesiones secundarias comentábamos que son aquellas que van a aparecer sobre una piel que ya está lesionada, ya hubo alguna lesión primaria y sobre de esa ocurre una segunda lesión. Y decíamos que la más común tiende a ser, por ejemplo, el rascado. Bueno, dentro de las lesiones secundarias, vamos a ver esta que a todos nos ha pasado, lo que es la presencia de una costra hemática. Generalmente esta es secundaria a una lesión que puede ser primaria, ¿verdad? Cortante o una abrasión, por ejemplo, y vamos a ver que esta costra se va a formar por el exudado que comienza a brotar sobre la zona que se lesionó cuando inicia ese proceso de reparación y se empieza a secar al aire y va a solidificarse hasta formar lo que es la costra. Y bueno, vamos a ver que también la coloración pues tiende a variar, ¿verdad? Desde un tono claro hasta un tono más oscuro. Y es muy común que nosotros, ¿verdad? Las lleguemos incluso a intentar estar moviendo, rascando o quitando, y cuando eso llega a ocurrir, bueno, pues nos va a generar que tengamos un proceso de cicatrización más atrófico. Aquí vemos una diferencia con la costra anterior, la costra hemática, que es la más común que vamos a ver en casi todos los pacientes, comparada con una costra que es melicérica. Una costra melicérica recibe ese nombre por el color que es de tipo amarillento. Se llama así porque se asemeja al color de la miel. Y estas costras melicéricas son características generalmente de lo que es el impétigo. Y vamos a ver que esta es una dermatosis que va a estar causada principalmente por el Staphylococcus aureus y es una sobreinfección. Generalmente estas costras melicéricas van a aparecer en zonas que ya, como bien dijimos, tenían una lesión primaria y que de forma mecánica, como en el caso del rascado, se arrastran las bacterias hacia el sitio, en este caso el estafilococo, y coloniza precisamente toda esta zona. Otra de las lesiones que también es muy común es la escama. La escama la vamos a ver principalmente en dermatosis como la psoriasis. Y vamos a ver que en este caso, lo que es la escama nos va a dar un aspecto de la piel seca,
o es una piel que está indurada, ustedes la palpan y está como dura, rasposa, seca, y generalmente puede llegar a desprenderse. Si se desprende, se cae como por secciones. Se va, es decir, si se desprende no se va a caer así como que un pedacito sí, un pedacito no. Se viene como en bloques, generalmente la escama. La escara, vamos a ver que es una lesión en la cual ya tenemos generalmente presencia de tejido necrótico. Este tejido necrótico o este tejido desvitalizado, pues evidentemente es tejido, pues como su nombre lo dice, muerto. Por lo tanto, en estas zonas donde hay escara no hay dolor, no hay sensación, no hay ninguna molestia para el paciente. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es un tejido que ya no está vivo. Generalmente vemos, para que sea una escara, tiene que estar esta presencia de color negruzco, generalmente es central, y va cambiando la coloración hacia los bordes, hacia un tono grisáceo y después hacia un tono rojizo. Esto es lo que nosotros conoceríamos como bordes sucios, es decir, no son unos bordes bien delimitados ni que se encuentren completamente de una tonalidad, digamos, rosada, bonita. Al contrario, se ve grisáceo. En estos casos, lo que se hace generalmente, pues se tiene que desbridar, se tiene que retirar todo ese tejido necrótico y pues vamos a ver que va a quedar una úlcera. En estos casos, pues vamos a ver que ya va a ir evolucionando de acuerdo a las condiciones de cada paciente. En las úlceras por presión es donde con mayor frecuencia los vamos a encontrar. Una erosión, vamos a ver que es aquella en la cual se pierde la solución de continuidad de la piel y vamos a ver que generalmente nos va a afectar solamente lo que es la epidermis. Como está a un nivel superficial y no se ha afectado la zona donde se encuentran las células madre, vamos a ver que al momento que una erosión se vuelve a reepitelizar, no va a dejar cicatriz. Una escoriación, vamos a ver nuevamente que es una pérdida de solución de continuidad de la piel. Dependiendo también, ¿verdad?, de la causa, pues puede ser que sea superficial a nivel de epidermis o sea más profunda. Y dependiendo hasta dónde haya afectado es si deja o no deja cicatriz. Generalmente cuando sobrepasa, como les digo, la unión dermoepidérmica es cuando va a haber cicatriz. Y la principal causa de una escoriación es de origen traumático, es decir, por rascado. Esa es la más común. Sin embargo, también todos aquellos accidentes, ¿verdad?, que impliquen que haya habido alguna fricción, pues nos van a generar escoriaciones. Una úlcera, vamos a ver que dijimos que es una lesión que va a ir afectando tejidos cada vez más profundos. Dependiendo qué tan profundo, ¿verdad?, pues van a ser las características que nosotros observemos y el tiempo de evolución. En este caso, vamos a ver que se afecta generalmente lo que es la epidermis, dermis y la hipodermis, es decir, lo que es el tejido celular subcutáneo. Vamos a ver que en estos casos, cuando ya empieza a afectar lo que es la hipodermis, generalmente puede llegar incluso hasta la zona donde se encuentra músculo o hueso. Por lo tanto, obviamente, cuando está sane, nos va a dejar cicatriz. ¿Por qué? Porque dañó la unión dermoepidérmica. De las lesiones más comunes también son lo que son grietas y fisuras. Ambas vamos a ver que son hendiduras de forma lineal, ¿sí? La diferencia que vamos a encontrar entre ambas es la profundidad. Vamos a ver que una grieta solamente va a afectar a nivel de lo que es la epidermis y en el caso de una fisura generalmente ya
va a estar afectando cada vez de forma más profunda. Dependiendo del proceso que lo ocasiona, ¿verdad? Va a ser qué tan profundo pueda llegar. La fisura más común que podemos observar son aquellas fisuras de tipo anal, como en aquellos pacientes que tienen problemas con hemorroides. En aquellos es donde es mucho más común que nosotros podamos observarlas. Y evidentemente, como también ya son más profundas, pues tocan terminaciones nerviosas, por lo tanto son bastante dolorosas. La atrofia va a ser un tipo de lesión en el cual la piel se va a comenzar a dañar, va a empezar a sufrir un adelgazamiento y este adelgazamiento va a estar dado porque la piel comienza a perder sus propiedades normales de elasticidad. Comienza a verse una piel que es lisa, que es brillante y que si vemos en la imagen y comparamos las zonas de piel sana con las zonas de piel atrófica, pues se ve una diferencia en la coloración. Y esto pues también es debido a que pues se dañan los componentes principales que se encuentran generalmente a nivel de la epidermis. Y bueno, pues las causas son variables, desde el uso de corticosteroides en forma desmedida también pueden llegar a ser. Nos queda menos de un minuto y nada más alcanzamos a ver hasta atrofia. Y corrí. Nos vamos a quedar hasta ahí porque tengo la siguiente clase, me quedan 3 más, son 3 horas de estar hablando como merolico. Y necesito tomarme un break entre cada una de ellas. Ya llevo 2 clases antes de ustedes, por eso, ¿ok? Discúlpenme que haya corrido, pero si no, no alcanzamos a ver y esta clase es muy básica. Es nada más